Estimados estudiantes, tengan todos ustedes buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy continuaremos con la unidad de electroquímica, con la cual se espera que puedan conocer diversos aspectos relacionados con la transferencia de electrones, los cuales se producen en las reacciones del tipo de oxidación y reducción. Específicamente se abordarán el día de hoy el tema de balanceo de ecuaciones de oxidación, reducción y se hará énfasis en esta clase en el método del ion-electrón en medio ácido. Mi nombre es Dayana Leal. En principio podemos balancear cualquier reacción del tipo redox utilizando el balance redox sencillo presentado en la clase anterior e inclusive una gran diversidad de reacciones seguro que se pueden hacer con facilidad utilizando el método del balanceo por tanteo. Sin embargo, en la práctica nos enfrentaremos con reacciones de oxidación y reducción más complejas en las que participen, por ejemplo, oxianiones, entre otra diversidad de especies. Vendría siendo alguna reacción química, por ejemplo, como la que presentamos acá, la cual quizás por balanceo por tanteo no sea tan fácil de resolver. No digo que imposible, pero quizás no tan fácil. Entonces, si se emplean métodos especiales para manejar las reacciones redox, puede ser más fácil visualizar los procesos de transferencia de electrones. Básicamente abordaremos lo que es el balance de ecuaciones redox por el método del ion-electrón. Específicamente, vuelvo a colocar los pasos un poco similares a los que se dieron en la clase anterior. Los pasos a aplicar en inicio y en principio son los mismos. Se asignan los estados de oxidación, se deben identificar las especies que sufrieron los cambios en el estado de oxidación, a lo que los estudiantes usualmente denominan valencia. Posterior a ello, cuando se han identificado estas especies, se describen las dos semirreacciones o las distintas semirreacciones, porque pueden ser más de dos, las semirreacciones de oxidación y de reducción, pero lo que es novedoso en este método, y por eso a eso se debe su nombre, es que hay que escribir las semirreacciones en forma iónica, ¿ok? Posterior a ello se continúan con los mismos procedimientos, hay que hacer un balance de masa y de carga, y aquí nuevamente va a haber una pequeña diferencia que se aplica en este método ion-electrón. Luego se hace la suma de las dos semirreacciones, se trasladan los coeficientes de la ecuación iónica a la ecuación global y por último se vuelve a hacer el balanceo y se reajusta por tanteo si es necesario. ¿Por qué se denomina el método del ion-electrón? Bien, primero porque para poder hacer el balanceo hay que escribir las ecuaciones en forma iónica. Entonces, quiero mostrarles a través de un video que he seleccionado a qué me refiero con especies en forma iónica. Okay. Creo que le pondré un poquito. Esta es la página de Khan Academic. He seleccionado el video de ecuaciones iónicas netas e iónicas completas para que vean un poquito. No pienso dejar quizás todo el video.
Ok, muchachos. En este video, ¿sí?, nos presentan una ecuación química, y nos explican cómo la primera ecuación es considerada como una ecuación molecular porque se puede visualizar la molécula completa, y en la segunda ecuación, en cambio, se visualiza cómo ellos se pueden separar en iones. ¿Qué es lo que sucede, jóvenes? Han visto ustedes previamente que la molécula de agua es una molécula que es polar. Les voy a... El proceso podríamos ver, de escribir las especies químicas en forma de iones, depende en muchos casos de cómo se produce el proceso de disolución. Por ejemplo, usualmente en las reacciones químicas uno siempre visualiza que se escribe que están en estado acuoso. Y bueno, una buena parte es porque muchas reacciones se llevan a cabo en disolución en agua. El agua, por ejemplo, como podemos observar acá, el tipo de enlace que usualmente se da, el oxígeno tiene una electronegatividad de 3.5, el hidrógeno de 2.1, por tanto el oxígeno es un elemento químico más electronegativo que el hidrógeno, y aunque entre ellos existen un enlace del tipo covalente, se generan en el momento en que el oxígeno atrae el electrón del hidrógeno, se genera un momento dipolar y hace que esa molécula sea una molécula polar. En el momento en que se generan esos momentos dipolares parciales, ¿sí?, que lo que me indica es que, aunque efectivamente tiene un enlace covalente, generalmente sobre este átomo hay una densidad electrónica mayor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta molécula tiende a formar redes de enlaces de hidrógeno. Como acá queda parcialmente positivo, es decir, básicamente como que si no tuviese su electrón, entonces, y otra molécula cuyo oxígeno está parcialmente con carga negativa, puede atraer o ceder su par de electrones para formar los enlaces de hidrógeno. De manera similar, algo similar sucede con los iones, y por ejemplo, los cationes pueden ser solvatados con el agua a través de un enlace similar a este que observamos acá, porque los cationes tienen carga positiva, mientras que los aniones pueden formar enlaces, como los aniones son en ocasiones electronegativos y además tienen su carga parcial negativa, pueden formar enlace con el hidrógeno que está parcialmente positivo de las moléculas de agua. Entonces, la molécula de agua puede solvatar tanto a cationes como a aniones, ¿ok? Bueno, lo importante de todo esto, muchachos, es que ustedes puedan buscar sus cuadernos, desempolvarlos y ver cómo se escriben, cómo se pueden pasar de ecuaciones globales a ecuaciones iónicas. Sin embargo, con los ejercicios van a poder visualizarlo. Bien, les decía entonces que el balance redox por el método electrón es básicamente el mismo que se ha tocado en la clase anterior. Se asignan estados de oxidación, se identifica qué especies químicas tuvieron cambio en el estado de oxidación, se dividen las semirreacciones, se escribe en forma de iones. Bien atentos, se van a escribir en forma de iones los ácidos, hidróxidos y sales que estén en la ecuación, que me indiquen que están en estado acuoso. Se va a hacer el balance por separado de cada una de las semirreacciones, y aquí es donde tienen que estar atentos, porque va a haber un método para cuando se está en medio ácido y va a haber otro método para cuando se está en medio básico. El día de hoy vamos a ver el método del balance de masa en medio ácido. ¿Qué es lo que se hace en las ecuaciones redox cuando se está en medio ácido, muchachos? Cuando estemos haciendo el balance de ecuaciones y observemos que los oxígenos no están balanceados, entonces se van a añadir moléculas de agua. En medio ácido, ¿de qué lado se van a añadir?
del lado donde haga falta la cantidad de oxígeno. ¿Ok? Es decir, si de un lado de la ecuación tengo cierta cantidad de oxígeno y del otro lado me faltan oxígenos, voy a añadir moléculas de agua. ¿Cuántas moléculas de agua? La misma cantidad de moléculas de agua como la cantidad de oxígenos que falten. ¿Ok? Ya lo vamos a visualizar. Y luego de que añada las moléculas de agua, del lado contrario, vamos a completar con H+. ¿Cuántos H+? Generalmente se coloca el doble de H+. ¿Ok? Bien. Entonces, luego se hace lo mismo, se suman las semirreacciones, se busca la forma matemática para que los electrones se cancelen, se trasladan los coeficientes estequiométricos a la ecuación global y se hace el reajuste por tanteo si es necesario, a lo mejor quede balanceada. Veamos un ejemplo. Yo quiero que ustedes sepan, muchachos, que, bueno, aunque aquí ahorita en este momento no se visualiza, voy a buscar el modo a ver qué ha pasado. Ok, era que estaba en otro color. Yo quiero que ustedes sepan que en ocasiones planificar las clases así es un tanto difícil. Y entonces he tomado diversos materiales que se encuentran en la web, que por supuesto he revisado previamente. Acá hay una dirección electrónica en la cual está el ejercicio que dejo en la presentación. Sin embargo, voy a ir directo a la fuente principal para poder mostrarles, ¿ok? Entonces voy a cambiar para compartir acá. Bien, este es un trabajo presentado en Calión Académica por José Manuel Belmes Macías, que es el administrador, creo, y en la web. Le escribí para solicitar permiso. Él plantea este ejercicio que está acá, el balancear esta ecuación química. ¿Sí? Tenemos permanganato de potasio en presencia de ácido clorhídrico y se obtiene cloruro de manganeso más cloro en estado gaseoso más cloruro de potasio más agua. En este caso no nos están indicando el medio, pero por lo general debería indicarse el medio. Entonces, el paso número 1 consiste en calcular los números de oxidación de cada átomo en cada especie. Entonces, para poder calcular los números de oxidación, ¿qué es lo primero que se hace? Se buscan las reglas de la primera clase de electroquímica que di anteriormente. Entonces, lo primero es, el estado de oxidación de un elemento libre es 0. Y lo presentan acá, ¿bien? El cloro, que es un elemento libre, tiene un estado de oxidación 0. ¿Quiénes tienen estado de oxidación más 1 para colocarlo? El hidrógeno. Dice, el estado de oxidación del hidrógeno es más 1. Más 1 allí, más 1 aquí, excepto en hidruros metálicos, que no es el caso porque esto es un ácido y esto vendría siendo como una especie de óxido, que no es, o sea, es agua, pues. Bien, el estado de oxidación del oxígeno en sus combinaciones es -2, excepto en los peróxidos y en su combinación con flúor. Entonces, en este caso, acá que tenemos un permanganato de potasio, aquí viene siendo -2, aquí no hay oxígeno, aquí no hay oxígeno, aquí viene siendo -2. El estado de oxidación en sus combinaciones de los metales alcalinos siempre es +1. ¿Cuáles son los metales alcalinos? Por ejemplo, el litio, el sodio, potasio. Entonces tenemos el potasio, ¿sí? Entonces el estado de oxidación de él es +1. Y en las sales binarias, los halógenos, ¿cuáles son los halógenos? Flúor, cloro, bromo, yodo, actúan con un estado de oxidación -1. Entonces, aquí no, esto no es una sal binaria, esto es un ácido,
pero si, bueno, esto es un ácido, esto es una sal, y entonces aquí el cloro tiene -1, aquí también tiene -1, esto es otra sal, pero ya habíamos dicho en la primera clase que los halógenos cuando estaban en compuestos binarios siempre van a tener estado de oxidación -1, entonces aquí también va a tener -1. Bien, por último, la suma de todos los números de oxidación de todos los átomos de un compuesto neutro es 0. Es decir, por ejemplo, aquí yo tengo 4 por 2 menos 8. Menos 8. Para que esto me dé más 8, ¿cuánto tiene que valer el estado de oxidación del manganeso? Más 7. Para poder decir 1 más 7, 8, menos 8, eso me da 0. Aquí más 1 menos 1, eso me da 0. Aquí 2 por menos 1, menos 2, más 2 igual a 0. 2 por 0, 0, más 1 menos 1, eso es igual a 0. 2 por más 1 más 2, menos 2, eso es igual a 0. Este es el primer paso. Y tienen que buscar ecuaciones ustedes. Ecuaciones, coloquen ecuaciones químicas y comiencen ustedes mismos con la primera clase a asignar estados de oxidación para que practiquen. Bien, luego de calcular los estados de oxidación, entonces tenemos que identificar qué elemento se reduce y qué elemento se oxida. Yo lo pondría más fácil. Vamos a intentar visualizar qué elementos químicos tuvieron cambio en el estado de oxidación. Entonces, potasio más 1, él jamás cambia. El oxígeno tampoco cambia, usualmente, pero tengo aquí el manganeso que ha cambiado de más 7 a manganeso más 2. Allí hay el primer cambio. ¿Qué sucedió? ¿Qué puedo observar? Puedo observar que disminuyó el estado de oxidación. Y cuando disminuye de más 7 a más 2, yo digo, allí se produjo la reducción. Esa es la especie química, esa es la semirreacción de reducción. Continúo, cloro menos 1, cloro menos 1, cloro menos 1, pero aquí tengo cloro 0. Entonces hay un cambio de cloro menos 1 a cloro elemental, cloro con un estado de oxidación 0. Entonces ya puedo identificar cuáles fueron las especies químicas que tuvieron cambio y entonces tengo que escribir las dos semirreacciones. Entonces vengo y la escribo, pero ¿cómo la escribo? En forma de iones. Y aquí es donde es importante saber cómo se escriben en iones. Fíjense, muchachos. Tengo aquí la sal. Esto es una sal. ¿Por qué? Porque inicialmente lo que tenía era el ácido hipomanganoso, mangánico, pero mangánico. Entonces aquí tengo un ácido, ¿verdad? Perdón, inicialmente tenía un ácido y cuando se sustituye el hidrógeno por un metal se forma la sal. Tengo una sal. ¿Cómo se divide esto? En clases, mis estudiantes siempre han tenido dificultad para escribir los iones y entonces ya opté por decirles, bueno muchachos, esto que está aquí, que es mi metal, ¿sí? Este que es mi metal, el potasio en su último nivel de energía, cuando ustedes hacen la configuración electrónica de todos los metales alcalinos termina en 1s1. Bueno, no 1s1, en S1, puede ser 1, 2, 3, termina en S1. Esos metales pierden un electrón. ¿Por qué? Porque él puede atraerlo. Entonces, es como que yo vengo y separo aquí, y lo separo y me va a quedar como potasio más 1 y me va a quedar todo esto como un anión. ¿Con qué carga eléctrica me tiene que quedar? Si él se va con más 1, aquí me tiene que quedar con menos 1 para poder decir más 1 menos 1 es igual a 0. ¿Ok? Por ejemplo, aquí, si yo vengo y lo divido, este es más fácil de ver porque es un ácido más sencillo.
Si yo vengo y lo divido, digo, bueno, el hidrógeno me queda más 1, el cloro me queda menos 1, y por eso vengo y le coloco aquí cloro menos, con una carga negativa. Aquí tengo, bueno, acá, muy atentos muchachos, muy atentos, porque este cloro es cloro elemental. Entonces aquí dice, cuidado, solo se ponen en forma iónica los ácidos, los hidróxidos y las sales. Esto, cuando están en estado elemental o cuando están algunas especies químicas que son óxidos, no se disocian como iones. Esa es una de las cosas por las cuales los óxidos, por ejemplo, no son conductores de electricidad, y cuando el cable de algún circuito se oxidó, hasta ahí llegó, ¿verdad? Entonces, él no se disocia, y como no se disocia, lo escribo completito. Cada vez que ustedes vean N2, H2, eso no se disocia, se coloca así. No se escribe como ion. Y bueno, entonces ya tengo todas mis especies separadas. Bueno, aquí es como que lo divido, entonces el manganeso, que es el metal, me va a quedar con este estado de oxidación más 2. Bien, ya tengo de este ion que se convierte en este otro ion, y de este ion a cloro elemental, cloro gaseoso. Entonces, aquí es donde se comienza a hacer el cambio, y hay que estar bien pendientes. Primero que dicen, la carga eléctrica surge de la suma de los números de oxidación. Él viene y dice, ellos vienen y dan este tic, la carga eléctrica surge de la suma de los números de oxidación. Así, por ejemplo, si lo tengo a él, ellos vienen y dicen 4 por 2 menos 8, más 7 menos 8, eso me da menos 1, ¿ok? Entonces pueden aplicar el método según como ustedes se les haga más fácil. Bien, entonces, llegamos al punto donde tenemos que comenzar a aplicar el balance de masa en medio ácido. Y aquí tienen que estar bien atentos. En medio ácido se va a hacer de un modo y en medio básico se va a hacer de otro. Entonces, estamos en medio ácido. Y ellos comienzan con lo más sencillo. ¿Qué es lo más sencillo? Miren, lo más sencillo es, están aquí solitos, ¿verdad? Están aquí solitos. Entonces, primero dicen, bueno, aquí tengo un cloro, aquí tengo 2, le coloco el 2 acá adelante para decir 2 por 1, 2, 2 por 1, 2. Bien. Y entonces, en la parte superior, ¿qué hacen? En la parte superior estamos haciendo primero el balance de masas. Ellos dan una serie de recomendaciones. Aquí no importaba porque solamente había una especie química, pero aquí ya hay distintas. Entonces dicen, primero se ajustan los elementos químicos que no sean ni hidrógeno ni oxígeno. Por ejemplo, el manganeso. El manganeso, tengo un manganeso y aquí tengo un manganeso. ¿Por casualidad están iguales? Bien, chévere. Entonces luego voy a balancear los oxígenos. ¿Qué sucede? Aquí tengo 4 oxígenos y aquí no tengo nada. Entonces allí es donde va a haber que hacer el balanceo. Se ajusta añadiendo moléculas de agua en el miembro donde hagan falta los oxígenos. Por ejemplo, como aquí tenía oxígeno y aquí no tenía, voy a ajustar con agua. ¿Cuántas moléculas de agua voy a añadir? La misma que la cantidad de oxígeno. Si aquí tengo 4 y aquí me hacen falta 4, entonces coloco 4 moléculas de agua. Para decir 4 oxígenos aquí, 4 por 1, 4 oxígenos. Bueno, me quedó balanceado. Sin embargo, ahora tengo 4 por 2, 8 hidrógenos. Y de este lado no tengo. Entonces, se
ajusta el hidrógeno añadiendo H+ en el miembro que sea necesario, que es este lado de la ecuación. Como tengo 4 por 2, 8, añado 8 especies de protones. ¿Ok? Bien, entonces, esto es el balance de masa, ¿sí? Toca hacer el balance de electrones. ¿Cómo se puede hacer el balance de electrones? Miren, para concordar un poco con unos videos que le voy a colocar al final, entonces, del manganeso +7 al manganeso +2, ¿cuántos electrones perdió? Contemos, estamos en +7, al +6, 1, al +5, 2, al +4, 3, al +3, 4, al +2, 5 electrones. Entonces tengo que añadir 5 electrones. ¿Por qué coloco los 5 electrones de este lado? ¿Por qué? Porque en este caso se está yendo de +7 a +2, se está produciendo una reducción y cuando se produce una reducción quiere decir que hubo una ganancia de electrones. Entonces, si está ganando electrones es que están de este lado, ¿ok? Si verifico, si quiero hacer por casualidad y ver que de verdad esto quedó bien, todas las cargas eléctricas tienen que darme igual. Por ejemplo, aquí tengo 5 por -1, es como que tengo 5 cargas negativas, ¿sí? Y aquí tengo una más, son 6 cargas negativas. Y 8 por 1, 8. 8 menos 6 más 2. Y aquí tengo, de este lado, aquí no tengo nada y aquí tengo +2. Me está quedando la misma cantidad de cargas de este lado que de este lado. Y eso es importante de hacer. Bien, ahora veamos este otro caso. Devuelvo. Tengo aquí ácido clorhídrico. Cuando el cloro tenía -1, cambió de -1 cambió a 0. Y ustedes podrán decirme, bueno, profesora, de -1 a 0 aumentó un solo electrón. Sin embargo, cuando yo tengo aquí mi ecuación química, ya con mi balance de masa, yo vengo y digo, no tengo 1, tengo 2. Dos especies de cloro menos. Entonces ya es 2 por -1 menos 2. Menos 2. Y entonces, ¿cuánto? Aquí no tengo nada, porque él tiene un estado de oxidación 0. ¿Cuántos electrones realmente está perdiendo? Está perdiendo 2 electrones. O mejor dicho, para ir de -2 a 0, ¿cuánto tenemos que hacer? Contamos al -1, un electrón, y al 0, 2 electrones. Si digo que va desde -2, 2 por -1, -2, para llegar a 0 son 2 electrones, ¿ok? Aquí dice, este paso suele ser conflictivo, pero es fácil si tomamos en cuenta que los electrones se sitúan a la izquierda en la reducción y a la derecha en la oxidación. Lo que tienen ustedes que saber es cuál se oxida y cuál se reduce. Y se puede plantear una ecuación sencilla. Entonces la ecuación es la ecuación de cargas, es decir, 1 por -1 menos 1, 8 por más, 8 más, 8 positivo menos 1, ¿cuánto me da? Me da +6, ¿sí? +6. Y aquí tengo 1 por +2, +2. Ay, perdón. 8 menos 1, perdón, +7. +7. Para que me dé aquí +2, ¿cuántos electrones tengo que colocarle? 5. ¿Ok? Sin embargo, creo que es más fácil que lo visualicen como les indiqué al principio. Continúo. Ya tenemos entonces la semirreacción de oxidación con balance de masa y de carga. Verificamos un manganeso,
4 oxígenos, 4 por 1, 4 oxígenos, 4 por 2, 8, 8 hidrógenos, 5 electrones, que puedo decir 5 más 1, 6 negativo, 8 menos 6 más 2, y aquí tengo más 2, está todo bien. Aquí 2 por 1, 2, 2 por 1, 2 cloro, 2 por menos 1, menos 2, y aquí tengo 2 cargas negativas, así que está balanceado, parece que está balanceado. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que aquí tengo 5 electrones y aquí tengo 2, y la cantidad de electrones me tiene que quedar igual para que se puedan cancelar. Entonces, para que se puedan cancelar, no hay un número que multiplicado por 5 me dé 2, ni un número que multiplicado por 2 me dé 5, que sean números enteros, no lo hay. Entonces, lo que hacemos en este caso es que se intercambian. Multiplico todo acá por 2 y todo acá por 5. ¿Bien? Y entonces comenzamos. 2 por 1, 2 de manganeso, 2 por 8, 16 protones, 2 por 5, 10 electrones que se van a cancelar. Y aquí tengo, delante de la flecha, tengo 5 por 2, 10 de cloro menos. Esto se hace, ellos ya lo están haciendo en un solo paso. Ustedes lo pueden hacer por separado si gustan, según como ustedes avancen mejor. Escribo mi flecha y después de la flecha tengo 2 por 1, 2 de manganeso, 2 por 4, 8 de agua, 5 por 1, 5 de cloro, y aquí me queda 5 por 2, 10 electrones, y por eso es que estos electrones se van a cancelar con los de acá. Verifico. 2 por 1, 2 de manganeso, 2 por 1, 2 de manganeso, 10 por 1, 10 de cloro, 5 por 2, 10 de cloro. Ahora verifico. 8 por 2, 16 hidrógenos, 16 por 1, 16, 2 por 4, 8, 8 por 1, 8, y esto aparentemente está balanceado en cuanto a masa, ¿ok? Y si verifico en cuanto a cargas eléctricas, debería estar balanceado. Por ejemplo, 10 cargas negativas, 10 por 1, 10, y aquí tengo 2 por 1, 2, 10 más 2, 12 cargas negativas. ¿Sí? 12 cargas negativas. Si resto 16 menos 12, eso me da más 4. Ahora, aquí no tengo carga, aquí no tengo carga, y aquí tengo 2 por 2, 4 cargas positivas. Entonces, esta ecuación iónica, porque está escrita en forma de iones, está completamente balanceada. Si yo quiero balancear mi ecuación inicial, lo que hago es que escribo mi ecuación completa y traslado estos parámetros a mi ecuación inicial. A ver, veamos dónde me lo muestran. Quiero ver ya mi ecuación final. Creo que es más fácil visualizarlo en este momento en la presentación de PowerPoint, que lo coloqué bonito. Aquí. Bien, hasta aquí habíamos llegado. Entonces dice, convertir la ecuación iónica en ecuación molecular. Entonces, escribo mi ecuación completa, esta es mi ecuación, y traslado los coeficientes a la parte de adelante de ellos. Por eso yo les decía que dejen espacio. Donde está el ion con manganeso, ya lo escribo completo, le antepongo el 2. Donde está el ácido clorhídrico va a estar un poco complejo. ¿Por qué va a estar un poco complejo? Porque aquí tengo 10 de cloro y aquí tengo 16 hidrógenos. Entonces ustedes se van a quedar como, profesora, ¿qué hago? Bueno, allí toca colocarlo al final. Dejémoslo para el final. ¿Qué les parece? Van a escribir el 2 del manganeso, lo van a anteponer acá. El cloro lleva adelante un 5, el agua lleva adelante un 8.
y comienzan a hacer el balance por tanteo. Les queda aquí el KCl que todavía no sabemos qué le vamos a colocar. Entonces tienen que buscar un cuadernito para que ustedes puedan sacar cuentas. Comienzo. Primero se deben comenzar el balanceo cuando es por tanteo con los metales. Por ejemplo, 2 por 1, 2 de potasio. Y aquí el KCl, cuando ustedes lo copian, no tiene nada. Entonces ustedes le colocan un 2 para decir 2 por 1, 2 de potasio, 2 por 1, 2 de potasio. Ahora, manganeso. 2 por 1, 2 de manganeso, 2 por 1, 2 de manganeso. Está bien. En el cloro, cuento. Aquí tengo 2 por 2, 4, más 5 por 2, 10, 10 más 4, 14, más 2 por 1, 2, 14 más 2, 16. Y aquí en el HCl, entonces le coloco el 16 y digo 16 por 1, 16. Y además verifico los hidrógenos y oxígenos, que eso se hace de último. 16 por 1, 16. Y aquí 8 por 2, 16. En el oxígeno 2 por 4, 8. Y aquí 8 por 1, 8. Entonces termina estando bien balanceada toda la ecuación química. Esto es una ecuación de óxido-reducción que se ha balanceado a través del método del ion-electrón. Si ustedes quieren, háganla primero por tanteo y luego verifiquen si este método les puede facilitar. No es difícil hacerlo, lo que hay es que tener el truco. ¿Cuál es el truco, muchachos? El truco es cuando ya tenemos la ecuación escrita como iones, aquí, donde acá hay oxígenos y aquí no hay nada, la cantidad de oxígenos que falte se coloca la misma cantidad de moléculas de agua y en general se coloca el doble de H+. Eso es todo lo que hay que hacer en medio ácido. Ok, muchachos. Necesito que ustedes, al culminar este video y escribir la clasecita bien bonita en sus cuadernos, cuando tomen sus apuntes, vean en este orden estos 3 videos. Este es un canal se llama KimiTube, que me gusta mucho la forma como la profesora da la clase, porque siento que ella se parece a mí, o yo me parezco a ella, o ahí vamos, es una mezcla. Me identifico mucho con su forma de explicar la clase y ella explica los ejercicios en el pizarrón. Entonces, en este orden, porque ya yo los visualicé y si lo ven en este orden, se les va a facilitar la comprensión. Bien, muchachos, esto ha sido todo por el momento. Esta es la clase de balance de ecuaciones redox por medio ácido. Espero que les sea útil y que, bueno, que puedan estudiar un poquito. Hasta luego, muchachos.